En septiembre del 2023, Masahiro Ito, diseñador de niveles y personajes de Silent Hill, posteaba en su cuenta de Twitter que después de 20 años del lanzamiento del juego original en el 2003, un jugador descubrió un easter egg que en 20 años no se había descubierto. Y Masahiro Ito escribía sorprendido que ni siquiera él recordaba que había colocado ese easter egg ahí, y era una gratificación muy grande para él que después de tanto tiempo un jugador hubiese descubierto a alguien que en un juego que ha sido como tan estudiado, tan revisado, del que se ha hablado tanto, se hubiera pasado por alto. Entonces esa es la importancia de los easter eggs, que es el tema en el que vamos a hablar hoy en nuestro primer save file de Habitación 302. Yo soy Andrew, estoy con mi amigo Diego y hoy vamos a hablar Hola, de toda la cultura de los easter eggs y la devoción al jugador como premio. hola a todos, ¿cómo están? Em, Queremos hacer un pequeño viajecito por la historia del Easter egg y luego hablar de algunos ejemplos gigantes que hay en la historia de los videojuegos. ¿Por qué creemos que es importante hablar de esto? Porque la cultura del Easter egg ha ido cambiando con los años y ha perdido un poco la forma que tenía, que se envolvía a través de poner un secreto de parte de los developers de un juego. Era un pequeñito espacio de expresión que tenía un developer en particular para meterlo dentro de su juego. Y los jugadores, después de que se popularizó que se hacía esto, buscaban de una forma u otra dónde estaban esos secretos. Entonces es como un modo de comunicación directa, secreta entre el developer y el jugador. Es algo más íntimo, es algo más cercano que la temática del juego como tal. Y muchas veces uno recuerda mucho más el easter egg que el juego como tal. Uno, hacia uno le hablan de un juego en particular, uno dice, ah, el que tiene este secreto que yo encontré esa vez. Y uno se devuelve al momento, se devuelve a cuando uno era más joven y encontró eso, y esas son cosas que lo marcan a uno y que quedan ahí. Y que finalmente, Dieguito, para entender cómo funcionaba la cultura del easter egg, por lo menos como fue planteada en sus inicios, hay que pararse en la época en la que fue concebida. Una época en la que los juegos, si bien siempre se ha alegado que eran más difíciles, en términos mecánicos eran muchísimos más simples. No existe toda esta cultura que existe actualmente del relleno en los Ujú. videojuegos, de las misiones secundarias, de los coleccionables infinitos, de todas estas cosas a las que nos hemos venido acompañando, acomodando, sino era Mm. una época más simple en la que simplemente era la historia principal, te acababas el juego y ya, ¿sabes? No Era más existían directo, más al grano. DLCs, no existía postgame, no Mm. existía nada, entonces era como ese pequeño caramelito que le quedaba al jugador, ese incluso incentivo para rejugar el juego, porque yo creo que recordarás cuando uno estaba en el colegio que siempre llegaba el compañero que tenía un Mm. primo que había descubierto la habitación secreta en el Legend of Zelda Ocarina of Exacto. Time, y uno es como es posible que exista una habitación secreta, y que muchas veces estos easter eggs también rayaban en el tema de la Mm. especulación. De El easter eggs rumor, sí. que ni siquiera existían, entonces todos nos pasábamos 5 veces Tomb Raider para la escena final, esta icónica Claro. en la que sale Lara con la toalla y la escopeta, verla sin la toalla porque nos habían dicho que eso sucedía y realmente nunca pasó. Exacto, sí. Y a uno le decían esas cosas y ya uno sabía que el fin de semana iba a ser eso. Buscando hasta que encontrar si es cierto o no que está lo que dijo el amigo que estaba. Entonces Y que es como acabas de decir, es un punto gigante de rejugabilidad, porque esa era la rejugabilidad antes de los DLCs, antes del postjuego, antes de toda la cultura que existe ahora. no, y que recuerda, Dieguito, que en esa época es que no existía YouTube.
No existía nada de esta cultura del Ujú, internet que claro. no solo nos pudiera cerciorar si era verdad o no, sino si directamente no queríamos descubrir el easter egg y queríamos verlo, Mm, o teníamos que sacarlo nosotros mismos, o teníamos que ir donde ese amigo o ese primo que exacto. por lo general no lo mostraba, y que además eso era un incentivo también para invitar al amiguito, ¿no? Ah, es que mira, yo Claro. en el Play tengo tal, Ujú. venga, le muestro una cosa que descubrí. Claro, era la comunidad alrededor del juego era así, era más personal, era más de ir, vaya Sí, a mi casa. y que el easter egg, a pesar de que nació como algo como muy interno, ¿cierto? Muy, Mm, muy del desarrollador como para su equipo de trabajo, con sus bromas internas y sus cosas, mm, creció tanto esta cultura de los jugadores de querer descubrir los easter eggs que ya los hacían intencionados, como claro, nos comentabas al principio del programa, para que el jugador los buscase, y que hoy en día todavía se hace quizás de forma diferente, pero pues están ahí, ¿no? pero Pero está bueno, ahí. Dieguito, ¿sabe usted cuál fue el primer easter egg? El primer easter egg que cuenta la historia es de 1973 y es un juego que se llamaba Moonlander. Moonlander viene de un desarrollador, era una única persona que se inspiró en las misiones Apolo y hizo como una simulación. Era lo más básico que uno se puede imaginar, la tecnología de la época. Básicamente son líneas amarillas, verdes, no me acuerdo, sobre Verdes. un fondo negro, verde sobre un fondo negro. Y, uno maneja un sprite chiquitico, que es una nave que es el Moonlander. Es una bolita con tres paticas y eso es como la representación del Moonlander que se veía en las misiones Apolo. Sí, Y básicamente la mecánica del juego rápidamente es aterrizar el Moonlander, teniendo en cuenta altitud, impulso, gravedad, todo eso, y aterrizarlo. ¿Cuál es el easter egg? La mecánica del juego es simplemente baje y llegue al piso. Pero uno puede, después de practicar, al parecer es un poco complicado, pero uno puede volar horizontalmente durante un tiempo, pasar varias pantallas hasta que uno se encuentra con un edificio también dibujado muy sencillito, es un rectangulito con los dos arcos dorados y es un McDonald's. Está vea súper pues, escondido atrás de todos los escenarios y uno puede hacer dos cosas. Uno puede estrellar la nave y estallar el McDonald's o puede aterrizar al lado y entrar al McDonald's. Cuando uno aterriza, un muñequito se baja de la nave y se va caminando al McDonald's y pide dos hamburguesas con queso y una Big Mac. Y ese es un final del juego. vea pues, súper, súper interesante. Dieguito, ¿alguna vez Sí. lo jugó? Nunca lo he jugado. Sí lo había visto, pero sí da ganas de jugarlo. Por la mecánica que tiene, se ve bastante complicado de jugar, entonces sí, me parece interesante Sí, es que probarlo. además el juego es de 1973, creo que ni siquiera habíamos nacido ninguno de los dos. No, 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 Ah, ni en Hay proyecto como, estábamos. hay como dato adicional, y también para quienes escuchan se lo puedan imaginar, no sé si recuerda el que es conocido como el primer videojuego, el Pong, que es este de dos Ujú. barritas Sí, que sí, sí. golpean una pelotita. Bueno, ese juego fue desarrollado en uno de los primeros computadores que eran como del tamaño de una habitación entera, además, Ujú. que se llamaba la PDP-10. La PDP. Moonlander fue desarrollado en ese mismo computador, entonces tiene esa misma estética de punk en la que se ve la pantalla así verde de fondo, súper Exacto. radioactiva, con las frecuencias de onda, que parecía más un Mm, software de ingeniería que un que un videojuego como juego, tal. sí. Entonces yo me pongo también a pensar un poco en lo que es el desarrollo de eso, porque a Claro. diferencia de cómo son los juegos ahora, que hay diseñadores de personajes, esos juegos en su gran medida los que los diseñaban eran ingenieros, científicos, Claro, es que no había engines, era y simplemente no la persona existía. programando todo. Era programando para que se viera la forma del muñequito, y yo no me Exacto. imagino cuántas horas de programación tienen que ser para que se vean los dos arcos de las M's del McDonald's y la Exacto. casita. O sea, siento que es algo muy íntimo,
sacar tu tiempo de desarrollo para hacer ese detalle escondido que posiblemente Exacto. incluso nadie pueda llegar a descubrir nunca. Claro, porque no se sabía si iba a ser popular, si la gente iba a jugar, si iban a intentar hacer eso en particular, llegar hacia ese lado. Entonces sí, Y es eso, algo impresionante. no, y que me parece que eso es algo que habla acerca de la devoción y el cariño que un artista le tiene hacia su propia obra. Que creo que ha sido algo que ha pasado desde el principio de los tiempos, ¿no? Cuando escuchamos todas estas historias de que los pintores dejaban un secreto entre Claro, sus sus propios cuadros, easter eggs. dejaban una firma así, los Mm, easter eggs del Renacimiento, de Leonardo el, da bo- Vinci, el toda bosco y esa, todos sus bichos. y todas sus significancias. Exacto. Entonces, pienso que es esto, que esa necesidad de un artista de querer plasmar en su obra algo que solo él entiende y conoce, es algo que ha estado desde los principios de los tiempos y que pues ahora se ha reflejado mucho en el tema de los videojuegos. Exactamente. Exactamente. Y eso nos liga mucho al siguiente ejemplo, que es básicamente, no el primer easter egg, pero es el primer easter egg que fue llamado easter egg. Ah, sí, el de Adventure, Exactamente. del Adventure de la Super Nintendo, que además entre el dos mil origen de los. seiscientos De la 2600, perdón, Sí, 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 del sí. Atari 2600, sí, 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 Ujú. perdoné ahí la equivocación. Pero sin embargo es casi una década de diferencia entre el primer easter egg conocido, que es el de Moonlander, contra Adventure. Claro. Y eso nos pone un poco a reflexionar también de todos los juegos que salieron en este periodo de 8 años, cuántos tendrían escondidas cosas. ¿Cuántos se habrán perdido? ¿Y cuántos tenían esos secretos que nadie jamás supo que mejor Claro, no se sobre todo encontraron? porque en este periodo primigenio de la era gaming hubo Mm, mucho juego del que se sabe que existió registro, sobre todo los primeros RPGs de computador hechos en mm. universidades en Estados Unidos. Eran juegos que se sabía que existían, que eran creados en redes locales y de los cuales ni siquiera hay un registro de imagen, sino todo lo que se sabe por las personas implicadas, Sí, pero es medio perdido. Es algo que no volverá, que no se ha ido. volverá. Y, Sí. y que hizo parte pues del desarrollo de lo que conocemos ahora como los juegos. Pero bueno, volviendo al tema Adventure, ¿sabe cómo se llamaba la persona que creó el término Easter egg? Warren, Warren el señor Robinet. Warren Robinet, sí, señor. Warren Robinet, también un diseñador y creador de videojuegos. Y en Adventure, digamos que seguía una mecánica un tanto similar a la de Moonlander. Y era un juego de una nave que se movía en una pantalla. Mm, Sí, el tema es que cuando al final, al terminar el videojuego, al terminar la campaña, que ya lo pasabas, que ya rescatabas el juego, mm. en los créditos aparecía después de el nombre de Warren Robinet como creador del juego. Esto puede parecer quizás algo tonto actualmente, pero es que en ese entonces los creadores de videojuegos no tenían créditos. Sí, era Simplemente se acababa terrible. el juego, Mm, sabías el desarrollador del juego es hecho por Atari o es hecho por Nintendo o por Atlus y ya está. No sé, no sabías más. ujú. Entonces que una persona haya tenido pues el coraje de decir, oiga, yo como creador, como artista, quiero que mi nombre esté En mi en, creación. en mi creación. Mm, Lo curioso es que después de que el juego es lanzado al mercado, es que la misma Atari, el mismo desarrollador, se da cuenta de este error y ellos incluso plantean la idea de de quitar el arreglarlo, nombre sí. del sujeto de ahí. El tema Mm. es que el daño ya estaba hecho, ya el juego estaba en distribución y salía excesivamente costoso volver a relanzar todo el juego Claro, completo. y retirar Entonces todas las copias y decidieron volverlo a hacer. decidieron como inmortalizar el nombre del hombre para, Sí, para la historia, ¿no? sí, Atari Y, decidió fingir que era intencional desde el principio y obviamente no. Sí, sí, y pues y el cuento fue que el easter egg no aparece fácilmente, es una cantidad de pasos que toca hacer, o sea, que hay que es seguir, hay que seguir unos pasos muy concretos para llegar hasta exacto, allá. para llegar al nombre.
Y fue un niño en Idaho el que lo encontró, porque Warren, el creador, jamás le dijo a nadie. Él nunca dijo eso porque creyó que lo echaban o algo. Porque el cuento es que en la época, Y lo hubieran echado. el... Sí, claro. Porque Atari... además que para ese entonces Warren Robinet ya no trabajaba en Atari. Probablemente si él hubiese trabajado todavía cuando lo descubrieron, hubiese Sí, sido expulsión inmediata de la empresa, ¿no? claro, obviamente, sí. Sí, porque la política de Atari en ese momento era no darle crédito a los desarrolladores primero, porque no querían que otras empresas supieran quiénes eran los desarrolladores y los contrataran y se los llevaran. Y segundo, no querían que los desarrolladores tuvieran como fichas de juego contra Atari, no tuvieran como algo para exigir Hay un derechos o poco cosas. hay un poco como dato curioso, misma razón por la que muchas personas no saben que Steve Jobs trabajó para Atari, Ujú. Él estuvo ahí también, le ¿sí? quitaron Ah, el- todos asociamos a Steve mm, Jobs pues con su marca y con su legado en Apple, pero muy pocas personas saben que Steve Jobs hizo parte de Atari, armando circuitos y cuestiones de estas para sí, las arcades. Y de hecho durante la noche era que él desarrollaba la Apple II dentro de las mismas instalaciones de Atari, pero por el mismo tema de los créditos, es que nadie supo nunca o es poco conocido que Steve Jobs hizo parte de esta compañía y al igual que sí. con todos los artistas creativos, ingenieros y demás que pasaban por las distintas empresas. Sí, 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 hubo 4 desarrolladores que por esa misma razón, que no tenían crédito, decidieron irse de Atari y fundaron una pequeñita empresa que se llama Activision. Nada más. Salieron de ahí, salieron de ahí y por eso también. De la pequeñita e independiente empresa que nadie conoce llamada Activision. Exactamente. Pues bueno, Sí. retomando, es Warren Robinet quien acuña el término easter egg porque pues está Ujú. muy asociado a lo que es toda esta práctica americana de los huevos de Pascua, ¿no? Que es de los niños saliendo el día de Pascua a buscar los huevitos y los Los huevitos de conejitos y bueno, chocolate. toda esta historia como que está muy asociada a la Pascua, viene al término asociado a eso porque es finalmente lo que los easter eggs buscan, que el jugador Mm. busque estos caramelitos, busque estos secretos, sean intencionales, no sean intencionados, que pues los desarrolladores han dejado ahí. Claro, sin pensarlo, él creó toda una subcultura en el desarrollo de juegos que yo creo que él ni se imaginó lo que estaba comenzando en ese momento. Solo quería poner su crédito en su juego. Y comenzó Y, algo que 50 años después, ahí seguimos con eso. No, y que es muy bonito ver un contraste entre, en el caso de Warren Robinet, que crea los easter eggs de forma totalmente intencionados para que un Mm, jugador los descubra, el mismo caso de Moonlander, pero tenemos otra cara de la moneda, y es, yo no sé si tú sabes quién es Kazuhira Hashimoto. Konami. El, Sí, el señor. código Konami. El Ese es creador otro, del otro, código. otro error feliz. Otro error feliz, pero en el caso del Konami Code, Mm, que fue utilizado por primera vez en el juego Gradius, que de hecho se ujú, volvió una IP gigante de las navecitas estas que disparaban, ujú. el Konami Code que todos conocemos, el arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, Derecha, vea, a que ver. aplica a Ujú, todos los juegos o a la gran mayoría de juegos de Konami, inicialmente era un código estrictamente de desarrollo. ujú. Fue un Sí, sí, código que sí. los desarrolladores se inventaron para cuando ellos testeasen los juegos, concretamente en Gradius, poder introducir el código y tener vías infinitas, poder saltar niveles, bueno, poder hacer todo este tipo como de easter eggs que a la vez son los famosos trucos, ¿no? Es el Los cheat inicio de codes, los sí. tan conocidos cheat codes de toda la vida. Sí. Y, y pues que un usuario descubre y descubre que no solo está en Gradius, sino está en todos los juegos de Konami, Sí. básicamente, y como estos, eh, digamos, aparte de hacer trampa con los famosos cheat Mm, codes, también le develan secretos a los jugadores. claro, claro. Y es que en Gradius básicamente fue alguien que un día se encontró que con ese código podía tener vidas infinitas, armas infinitas, todo el juego a sus pies. Y eso comenzó una revolución y Konami hizo lo mismo.
Fijamos que es intencional y sigamos adelante. Y lo pusieron en Y todo y lo siguen poniendo absolutamente. todavía, yo creo. Yo creo que en el remake de Silent Hill 2 en algún Seguro, lugar tiene que estar. Tiene que seguro, seguro. estar. Yo digo que tiene que ser Mm, alguna especie como de puzzle dentro del juego que utilice el Konami Code, que exacto. no recuerdo qué juego era, pero hay un juego estos de puzzles de mediados de los 90 de Konami que la solución era el Konami Code directamente. Sí. No, y es As que es un legado tan gigantesco que tiene el Konami Code, porque Konami ahorita actualmente no es la sombra de lo que era. Uno ve con lo que es Konami y uno ve solo máquinas pachinko y franquicias muertas. Pero en estas épocas, 80s, 90s, era una cosa de gigante, era una de las casas grandes de desarrollo de videojuegos. Era un monstruo que estaba a la altura de Capcom. Exacto. Sí, y seguro Era tan influencial que hubo otros desarrolladores, otras casas que usaron también el Konami Code, solo porque vieron que Konami lo hacía. pues es que desde ahí se remite un poco que este es como el Mm, famoso origen de los trucos, ¿no? claro. Y que yo creo que fue tan extendido en todas las generaciones de juegos por básicamente todos los estudios, porque creo que no recuerdo juego que no tuviese trucos, Mm, independientemente de mm. la generación o el estudio que fuese. Sí, creo que no. Creo que todo de una u otra forma tiene su truco porque a partir del Konami Code, los desarrolladores entendieron que a los jugadores les gusta ese tipo de cosas. Y los Incluso le jugadores se cuento van a como esforzar. curiosidad, Dime. como curiosidad, hasta las mismísimas arcades de Konami les Mm, servía el Konami Code. sí, 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 ellos tenían eso. en, en los juegos de Dance and Revolution, de estas arcades de simuladores Sí, de sí, sí. baile, si tú metías el Konami Code antes de iniciar a jugar en el pad del suelo y en los Mm, botones que tenía para el selector de la pantalla, sí. al final del juego, él te arrojaba unos créditos especiales. Salía ¿Y Akira se puede decir? Yamaoka. Aquí era llamado que en sus malas épocas. Sí. Sí, y entonces eso también es un easter egg. Eso, digamos Claro, que en el caso de Dance Dance Revolution, más allá de ser un truco que nos permitiera hacer algún juego, nos permitía ver unos créditos especiales. Y aquí nos remitimos otra vez al tema inicial del programa de mm, cómo el autor plasma su nombre, cómo el autor deja un mensaje secreto para los jugadores, cómo el autor da cosas de las que seguirá hablando. Incluso claro, la misma claro, Konami lo hace de forma ya intencionado. claro, cosas que trascienden. Por ejemplo, Dead by Daylight, nuestro querido Dead by Daylight tiene el Konami Code también. En serio. Sí, sí, sí. Cuando sacaron el DLC de Silent Hill, en la pantalla de inicio uno puede poner el Konami Code y le dan un llaverito y adivine qué llaverito es. Es la navecita. No me diga la Sí, sí, nave del sí. final UFO. No, no, no. La nave de Gradius. Oh, la nave de Gradius, genial. Sí. O sea, Ok. hacen un pequeño tributo al primer Konami Code. O sea, no pasaron ni siquiera por un easter egg de Silent Hill, sino como un tributo Ah, donde nace todo. a Konami entero como tal. Vea, pues, y en este caso estamos hablando que Dead by Daylight es un juego independiente. Exactamente. Oye, qué bueno. Creo que Sí. ahora lo que terminamos el programa voy a introducir el Konami Code para desbloquear Claro, mi sí. navecita, porque no tenía ni idea, hasta ahora me Toca, entero. toca tener seleccionado un personaje del DLC. O sea, como si uno tiene Survivor, toca tenerlo seleccionado, cerrar el juego, abrirlo de nuevo y que el personaje salga en el campamento al fondo. Y ahí es que se puede hacer el canónico. Ok, además me encanta porque es como Mm, el easter egg del easter egg del easter egg. claro, claro, claro. No, y suena música 8 bit con el tema de Dead by Daylight, pero al estilo juego ochentero. Al estilo 8 Es bit, música. exactamente, exactamente. Es bonito el easter egg. Entonces, No, aún se ve el Konami Code. no, y no solo el Konami Code, sino toda la cultura de easter eggs que hoy por hoy todavía siguen siendo vigentes y que yo creo que a lo largo
y ancho de la historia Mm. del gaming, pues ha habido ejemplos realmente legendarios, ¿no? Con easter eggs tan míticos como Diego alguna vez, Diego tan fan que es del terror, alguna vez vio la Ujú. cabeza de John Romero, creador de Doom. Doom, dentro del Doom, Doom sí. 2. Sí, que tocaba hacer un cheat también, para poder Sí, saltar hasta allá y ver la cabeza cercenada detrás del bicho. sí, además que había como, además era como, Son niveles era como, de sí, era un poco como también ese egocentrismo de John Romero, creador de de Doom, de diciendo ponerse como solo. yo soy el amo y el maestro, no, y lo que significaba estando dentro de ese juego, porque es en el final boss de Doom 2. Entonces Claro. aparecía al final el cabro este así súper Ujú. satánico, pues el diablo en persona que controla a todos los demonios, Exacto. y tú con el truco lograbas como atravesar un poco esa pared en la que estaba el demonio Ujú. y encontrabas a la cabeza de John Romero, además perfectamente renderizada para la Ujú. época, Sí. ahí colocada en una habitación sangrando y uno le Y uno le disparaba, ¿no? disparaba y ya, fin. Y a fin, lo bueno es que no pasaba nada, Mm. el juego no te recompensaba ni No, 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 absolutamente vuelve a nada, empezar. pe pero vuelve a empezar, pero es John Romero diciéndote: "Hey, yo soy quien controla Sí, al final boss y por ende soy el amo y exacto. señor de Doom", ¿me entiendes? Es como, John Romero Sí, recordándote quién es realmente él y que, pues, no es para menos, ¿no? claro, poniendo su crédito, es que también es parte de lo mismo. Es la forma como Mm. tan original de él de firmar, pues, bajo esta estética que pienso que le cuela muy bien, por la Sí, temática de lo que es Doom. sí, 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 exactamente. Es un toque maestro para un juego maestro, porque Doom es una de las cosas más influenciales en la historia. Y así es como lo decide terminar, poniendo su propia foto. Poniendo su propia imagen. Sí, sí, sí. Y y que eso también es muy Excelente. interesante y es toda la significancia que hay detrás de los easter eggs, porque no Mm. es solo muchas veces no solo la imagen, muchas veces detrás del o el crédito o la firma que quiera darle un autor a su obra, sino es qué significado puede ocultar esto. Y Exacto. volviendo a esa reflexión inicial en la que Masahiro Ito, diseñador de personajes de Silent Hill 3, eh, des- escribe en Twitter que descubren un easter egg. El easter egg es un poco parecido a lo que sucedía en Doom. Mm. Hay una parte en Silent Hill 3 en donde hay una bañera y alguien se percató que esa bañera tenía como una especie de que era una bañera llena de sangre de la cual salía como un cable. Alguien se percató que ese cable atravesaba una pared, entonces entrando el código del juego, lograban atravesar esta pared ya al Mm. vacío donde había flotando un personaje, el cual estaba conectado como una especie de cordón umbilical a esta bañera y eso abrió después de 20 años el Claro. debate de qué significa eso, porque creo que algo en lo que destaca Silent Hill es que Es todos el sus debate. personajes, incluidos bestias, Mm. tienen un significado. Y eso lo Claro. podemos ver en las distintas entrevistas de Masahiro Ito, que cada cosa tiene un simbolismo, cada personaje tiene una razón de ser. Entonces, oiga, porque hay un monstruo escondido conectado con un cordón umbilical que nunca nadie vio y habría el debate de el personaje de la enfermera de Lisa, Mm. que porque toda esta escena sucede en el hospital, todo Claro. esto sucede en el hospital, entonces el hospital se asocia directamente pues por temas de lore con Lisa y eso Mm. habría un debate grandísimo que hasta hoy por hoy sigue y Masahiro Ito como siempre, él muy reservado con No, sus hasta que opiniones alguien le pegue, no, él no va a narrativas decir qué es. y su simbolismo, el hombre estaba más feliz porque Sí. hubiesen descubierto una historia que ni siquiera él se acordaba que estaba ahí, que por el Uy, sí. significado del mismo, ¿sabes? Y él siempre ha sido como muy hermético con qué significan sus personajes y demás Mucho. historias. Entonces, esto también como que le da otra dimensión al easter egg y es el qué razón narrativa, qué razón simbólica, qué razón semiótica tiene el easter egg para estar ahí, ¿no? Y creo Claro. que hay muchos referentes a lo largo de la historia, de los cuales, bueno, iremos hablando ahorita con calma, tales como fue Kojima, que creo que es por excelencia Uno el de rey los de los grandes easter eggs en, de en este Metal tema, Gear sí. Solid. eh, Todos los finales y todos los demás cositas escondidas en entregas posteriores también del mismísimo Silent Hill, Mm. Grand Theft Auto con sus easter eggs totalmente
extraños, sí, todo esto. extrambóticos y extraños. Sí, Y sí, cosas sí. como algo tan simple como la firma del autor, como es el caso pues del ya mencionado John Romero. Entonces ahí Ujú. vemos cómo el easter egg adquiere varias dimensiones Sí, desde el punto de vista del varios fines diferentes. varios fines Hay casos diferentes. incluso en el que el easter egg es un juego completamente diferente. Hay un ejemplo de Spyro. ¿Te Sí, acuerdas de Spyro, PlayStation 1? Hay, hermoso juego de Insomnia Games. exacto. Hay un Spyro que se llama Year of the Dragon, Año del Dragón. Ese es el tercero, ese es el tercero. Ujú. En la pantalla inicial, tú pones un código y te da acceso a otro juego totalmente diferente. ¿Cuál es este juego? Es una versión de un Crash Bandicoot que era como la versión Crash Bandicoot de Mario Party, pero es una versión beta sin terminar, es un juego a medias y lo pusieron ahí, lo pusieron solamente para al que encontrar el código. Vea Y pues, entonces es increíble que en plena era de PlayStation 1, en el mismo CD que tenía que como 650 megas, creo que era. 750. Exacto. Les da por meter un juego casi completo, como un easter Un egg que nivel de un también da demo. en tu cara. Exacto, exacto. Es Además que algo hasta, casi hasta donde implazable. recuerdo, además hasta donde recuerdo este Crash Beta, este Crash Beta, que de hecho el mismo Naughty Dog lo llamó el Fake Crash. Él Mm, funciona, ese personaje que era como, difería un poco el Crash Bandicoot como lo conocemos, sino era un poco más, ujú. como un poco más tosco, se veía mucho más cavernícola, Sí, se veía como la menos versión acabadito ponqueta. y la versión punketa, sí, el que llamaban el Fake Crash, también Sí, funcionaba como easter egg dentro de los mismos juegos de Crash Bandicoot. sí, claro. Inclusive en el mítico Crash Team Racing, tú después de completar el juego al 100%, porque además eran de estos juegos que como easter egg lo completabas al 108%, al Mm, sí, 110%, ellos tenían como esa costumbre de esconder gemas, de esconder cositas, de esconder ciertos personajes, guiñitos, cositas, sí. para que el juego te diera un poco más del 100%, que por si eso ya es un easter egg, para Ujú. poder desbloquear al Fake Crash que hizo aparición en por lo menos los clásicos, los tres primeros y el Exacto. CTR de forma secreta, ¿no? Sí, En algunos como personaje jugable, muy en otros mañosos. simplemente como, como personaje de background. Yo recuerdo Mm, que hay un nivel del Crash Bandicoot 3, que no sé si te acuerdas que es este nivel donde Coco, la hermana de Crash, va sentada en un tigrecito corriendo por ujú, las murallas chinas. Si uno seguía una serie de pasos, en medio de todo este trayecto así como tan salvaje, porque era un nivel en el mm. que el tigre corre automático, tú podías ver al Fake Crash muy, muy, muy de fondo en una montaña bailando y haciendo cositas. Que eran muy mañosos. Esa era Sí, fue muy mañosa. sí, ahorita que decías eso del demo incrustado dentro de otro juego, Mm. otra saga milenaria que seguía esta misma práctica eran los Tony Hawk Pro Skater. Uy, ese tiene una cantidad de cosas, eso sí son Resulta que no se acaba. la línea paralela del Tony Hawk Pro Skater, ellos Mm, tenían otra IP que se llamaba el Matt Hoffman, que ujú, era un juego de BMX y pues Matt Hoffman era como la gran estrella de finales de los 90 en ujú. BMX y igual cuando en el Tony Hawk Pro Skater 2 cuando no me acuerdo bien cómo era, pero cumplías una serie de requisitos que creo que era pasar el juego al 100%, incluso hasta con los personajes secretos que eran Spider-Man y no sé quién más, Era se hartísimo, te, sí. se te desbloquea una demo secreta en donde podías jugar el primer nivel del Matt Hoffman Pro MX Ah, y viceversa. te Si hacen completabas el Matt su propia Hoffman, propaganda. podías jugar un nivel secreto al Tony Hawk Pro Skater 2. Sí, 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 sí. Es una forma bonita de hacerse autopublicidad Sí, sí, sí. sin ser descarado. Inclusive bueno, yo aquí no sé cómo funcionaban esos estudios, pero hasta donde recuerdo, Spyro y Crash eran de dos estudios diferentes. No, son de todos iban por Sony, si no estoy mal. O sea, sí eran estudios diferentes, si no estoy mal. Porque Spyro Pero era de mirar. Insomniac Games y Spyro era de Sí, Naughty Dog. sí, Bueno, sí, a la sí, final ambos estudios de Sony, sí. exacto. Y como eran en el momento eran como las dos mascotas más famosas que tenía Sony.
cuando todavía eran de Sony, cuando eran de Sony. cuando eran de Hay Sony. harto easter egg que los involucra a ambos, que tienen en un juego sale el otro y así, porque los publicitaban el uno al otro. Sí, y era además muy guapo cuando uno desbloqueaba ese tipo de cosas porque realmente no te aportaban absolutamente nada en la jugabilidad. No, Pero sí era por decir, oiga, ser uno ese amigo del claro. primo del colegio cuando uno decía, oiga, ¿sabía usted que en Spyro sale el fake crash? Vea lo que encontré, exacto. Sí, descubrí el fake crash, era como, como esa sensación como de gratificación que a uno como jugador le quedaba el haber completado el Ujú, juego el 100%. claro, exacto. Y encontrar ese tipo de cosas, es que es un recuerdo muy especial, mucho más especial en muchos casos que el mismísimo final del juego. Claro, 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 porque es que a la final el juego te lo has pasado 2, 3, 4 veces y esas cosas las Exacto, descubres una vez. Pero ahoritica, exactamente. Diego, oye, yo le tengo una pregunta. Ahoritica que estaba Ujú. hablando sobre easter eggs jugables. ¿Sabe usted cuál es el easter egg jugable posiblemente más famoso de la historia? No, a ver, ¿cuál es? Se lo tengo y es muy icónico. A ver, a ver, a ver. El nivel de las vacas de Diablo 2. Ah, sí, claro. Uy, sí, ¿qué fue? Debe haber sido los primeros que hicieron algo así. Oh, no, no Sí, creo que haya sido los primeros, pero sí pero es muy posiblemente los más icónico. famosos. Es muy icónico. Posiblemente los más famosos porque Mm, además también tenías que haber pasado el juego una vez entera ujú, para poderlo conseguir. O sea, ahí ya el easter egg no solo te está dando acceso a una zona secreta, sino te está dando un incentivo para que rejuegues el juego nuevamente. claro. Y una vez empezabas lo que actualmente entendemos como nueva partida más, que en ese entonces creo que ni existía, No, no, no. tenías que seguir una serie de pasos, tener una serie de ítems y hacer una conjuración en un momento y en un lugar muy específico Mm, del juego donde se te abría este famoso development room que tenían debajo el del Dev mapa, Room, sí, que era un cuarto lleno pues de vacas, ¿no? Este cuarto como tan sí. icónico, en el que además el juego te premiaba, porque a diferencia de pronto otros juegos en los que simplemente pasabas el nivel sin más, aquí te daban un premio y es que la farmeada que tú te pegabas era una cosa Claro, monumental tenía porque las acceso a vacas todo lo daban del juego. aparte que Mm, tenías acceso a todas las armas, a todos los conjuros, mm, el farmear las vacas que iban saliendo ahí te daba unos bufos de experiencia, una cosa increíble. claro. Entonces, el mismo easter egg ya está evolucionando a ser simplemente la firma del autor, a ser un guiño para que los jugadores descubran además con esfuerzo, porque no era algo que Mm, pudieras abrir a la primera, descubras con esfuerzo y por ese mismo esfuerzo el juego te está recompensando con básicamente romper el juego, ¿no? Y salir así con un montón de experiencia y todas las sí, armas y todas claro. estas historias. Sí, Y que porque yo creo que no es común dime. que el easter egg dé una recompensa así grande, pero cuando lo hace es genial. Cuando, de nuevo, Silent Hill 3 cuando uno obtiene el Princess Heart con el sexy beam y todo, que uno rompe lo que sea, es genial. Claro, y además el juego te exigía para que pudieras tenerlo, porque no es Claro, no solo, es oye, fácil. te damos esto gratis, Mm, que el Sexy Beam es como un poder que sale así de mm, header, versión como muy Sailor Moon para quienes de ujú, pronto no están familiarizados, y eso es más poderoso que cualquier arma, pero no es, oye, no te lo vamos a dar de gratis. Tienes que pasarte el juego 3 veces. Primero para tener el traje y segundo tienes que tener un total de 333 muertes enemigos para que te mm, desbloqueemos el Sexy Beam. Entonces a uno como claro. jugador le exigían El jugarlo el 3 veces, juego, sí, jugarlo 3 veces y además derrotar a 333 criaturas claro. para lograrlo. Yo, Sí, no es como te fácil. contaba alguna vez, como te contaba hace no mucho que los estuve jugando fuera de cámaras, yo todo orgulloso lo jugué hace no más de un mes las 3 veces para desbloquear el Sexy Beam y resulta que no tuve las 333 bajas, sino tuve como 325, una cosa así. Ah, entonces, otra vez. Entonces, otra vez, Hacerlo otra por vez. cuarta vez, y ya por cuarta vez ya no me interesa, ¿sabes? Ya como que soy Sí, muy claro, ya traumatizado y mucho. quiero pasar a otro juego. Sí, 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 sí. Sí, claro. Sí, y es tan icónico este nivel de las vacas
De de Diablo Diablo 2 2. que, que ha sido autorreferenciado como easter egg por otros juegos. Claro. Otros juegos tan icónicos como el Warcraft, como The Mm, Age of Empires. Y el mismísimo Final Fantasy VII original parodia ujú. este easter egg. Entonces es como el easter egg del easter egg. Claro, ya es una conversación entre developers. Se Entre vuelve. developers, sí. Mm, Sí, y de juegos igual de icónicos, ¿sabes? claro, sí, Entonces esto es como pienso que es como una buena muestra de lo icónico y el peso que puede llegar a tener un easter egg. sí, y es que son cosas grandísimas. O sea, por ejemplo, en GTA, el de la estatua, cuando uno entra en la estatua de la libertad, la estatua de la alegría era, ¿se llamaba? La estatua de la felicidad, De creo la que era. felicidad, sí. Sí, 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 sí. Y uno mira para arriba, ese momento no se olvida. Ese Eso es inolvidable. momento, exacto, ese momento lo marca uno. O sea, ¿cómo se imaginan algo así en un juego que no tiene nada que ver con algo así? Uno sale y uno Sí, se lo sí, sí. espera. Era un poco como esta extravagancia, además, que gira en Eh, torno a, pues, al concepto de Rockstar Games, ¿no? Sabemos que los GTA son juegos extravagantes con este tipo de detalles. Yo no sé si tú sabías que en el Grand Theft Auto Vice City, si tú le ujú. disparabas en la noche con el sniper a la luna se empezaba a agrandar, agrandar, agrandar hasta el punto que se reventaba, ¿sabes? Esa no la conocía. Sí, 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 ese es Sí, icónico y yo creo que podemos pasar horas hablando de los solos easter eggs de Grand Theft Auto. es muchísimo tema que nos da. Muchísimo tema que nos da. Yo recuerdo en Grand Theft Auto 5, cuando el juego salió por primera vez, eh, el juego sale un poco a la par con Breaking Bad cuando estaba en su prime. Mm, Y en el juego habían bastantes referencias a momentos icónicos de de Breaking Breaking Bad. Bad. Entonces tú Mm, ibas a una locación muy específica en el desierto y te encontrabas así la camioneta esta, la casa rodante, sí. con una persona envuelta entre plásticos, muy siguiendo Mm, como esa línea de Breaking Bad y que con sí. los años fue parchado y eliminado. Rockstar nunca dio explicaciones de por qué lo Mm, quitaron. Uno puede asumir que es pues por el mismo paso del tiempo de la serie, ¿no? Porque fue esas series que tristemente golpearon muy duro en su momento, pero que pasamos fácil, ¿no? claro. O de pronto derechos de autor, de pronto O de pronto, de pronto. AMC, si era AMC quien hizo Breaking Bad, si fue AMC, ¿cierto? Ya no me acuerdo. De Y pronto ya, los yo tampoco me productores acuerdo. de la serie pidieron que no lo hiciera, Sí, porque puede ser, eso puede se ser. ve muchísimo también, eso se ve hartísimo. Sí, GTA, la cantidad de easter eggs que tiene eran una cosa descomunal y uno vivía por Sí. ese tipo de detalles y de hecho te tengo otra anécdota muy particular con el GTA San Andreas. Mm, Hace un rato que hablábamos de un poco la especulación que se creaba por la misma desinformación. sí. Un rumor muy grande a forma de easter egg en el San Andreas era que en toda la parte que era como boscosa de la montaña, uno Ah, podía creo que ya sé encontrarse cuál es. a Pie Grande. Ujú, sí, Y sí, eso por sí. años creció ese mito de Pie Grande y Mm, habían videos de YouTube muy de la primera era de YouTube en el sí. 2005, así de una calidad súper horrible, de Mm, jugadores mostrando que se habían encontrado ellos a Pie Grande en el GTA San mm, Andreas y que con los años se terminó descubriendo que eran mods, que fueron de los primeros mods del juego. sí, que no, Ese nunca fue chisme, real. ese Mm, cotilleo en el San Andreas tuvo tanta repercusión, se habló por tantos años de eso, que cuando sale Grand Theft Auto 5, el 5 que está ubicada en la misma ciudad, sí, en la misma San Andreas, hay una misión en la que uno tiene que ir a cazar a Pie Grande ya les y tocó ponerlo. se descubre, cuando uno lo encuentra, se descubre que era un man disfrazado. Como estos disfraces que tú encuentras así de peluches Sí, sí, gigantes, sí. entonces uno le hace la cacería y le quita la máscara así a lo Scooby-Doo y es un personaje que está adentro y el mismo juego te da a entender
a forma de easter egg Que fue así, que no y era que el real. Yeti no es real, Ah, que no existe, sí, que era sí, una sí, entonces, son juegos autoparodiándose en sus propios easter claro. eggs, inventados por la gente después como de casi 20 Y años. diciéndoles que no, Sí, diciéndoles: "No, güey, no existe, no, que no nunca molesten existió". más. Sí, no molestes más, ya le damos un punto y final al tema del Sí, Yeti en el GTA. sí, Entonces, eso es lo bonito de esto, como todas las historias que claro, quedan detrás de todo lo que se puede charlar detrás de. sí. Y sí, y todas las consecuencias que genera, porque también ha habido easter eggs que se van para el otro lado, como el ejemplo de Devotion, que es un No, juego muy poco conocido y es muy poco conocido por culpa de un easter egg, que creo que te conté la historia en algún momento, sí, que en era, algún momento la Devotion es este juego indie que parece de citas, pero que es de terror, ¿sí? no, 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 ese es Doki Doki Literature Club. Ah, Y no, lo tiene estoy unos confundiendo. easter eggs. Doki Doki es pasadísimo con los easter eggs. Ah, okey, Sobre todo por las mecánicas. Es que cuando lo juegues te vas a dar cuenta de las ya, mecánicas escondidas de juego que tiene. Con eso hay una cantidad de easter eggs impresionantes. Porque uno puede hacer muchas ya. cosas en ese juego. Pero no, yo hablaba de Devotion, que fue un juego de terror taiwanés y tenía en alguna parte. Bueno, es un juego taiwanés increíblemente bueno. Y ahorita se puede conseguir a través de la página oficial de los desarrolladores de Red Candle. Ellos lo venden directamente porque no pueden vender por Steam, no pueden meterlo a consola, no pueden hacer nada con ese juego. Es un juego básicamente muerto, solo ellos lo pueden vender. Además se ve muy guapo, me da como mucho esa vibra de Silent Hill 4. Es que esto fue antes del pequeño resurgimiento de Silent Hill que estamos viendo ahorita, que no sabemos si es o si no. Eso fue en el momento en el que todavía estábamos con el hashtag Fuck Konami y todo esto, con el problema con Kojima. Esto salió como un año después y fue visto Okey. como un sucesor espiritual de Silent Hill, como lo que Sí debería da ser mucho esa vibra, exacto, como lo que debería ser un Silent Hill moderno. Y es una joya, es un juego ya. indie, uno dura 3 horas más o menos en pasarlo, pero es increíble. El problema es que hay una parte del juego que es como un pasillo. Y el pasillo tiene muchos papelitos pegados, así como Silent Hill de Short Message ahorita. Y yo creo que fue inspirado en Devotion por la razón por la que hicieron eso, porque la visual es muy similar. Y el problema es que en Devotion uno de los papelitos tenía un dibujo de un Winnie Pooh y eso es un problema, porque era el dibujito de Winnie Pooh y decía, no me acuerdo qué decía, pero era algo yendo como en contra del partido, ¿no? Oh, Porque el problema es que en China tú no encuentras absolutamente nada de merchandising ni de video, nada que tenga que ver con Winnie Pooh. ¿Por qué ¿por pasa qué? eso? Porque nuestro querido presidente de China se parece a Winnie Pooh y ese es uno de los apodos de insulto que le tienen a él. Entonces él mandó a quitar todo lo de Winnie Pooh. Bueno, ya tengo algo claro y es que este programa no lo van a ver en China. No, 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 no. Nos regimos por la libertad de expresión que Google tiene en sus Apelo a la quinta plataformas. enmienda. Exacto, exacto. Entonces en Devotion uno de los developers puso un dibujito que es abstracto, solo, o sea, uno tiene que saber que es un Winnie Pooh para darse cuenta que es un Winnie Pooh. Pero sin embargo fue suficiente para que el partido dijera calcérenlos. Y casi hunden al No, estudio, hundieron el juego, bombardearon los reviews en Steam y mandaron el juego al abismo. Y es como un caso triste de un easter egg que puede tener consecuencias negativas para el juego.
Y que ya ahí entramos en un debate también de mensaje político, ¿no? Por parte de los Claro, autores. claro, porque el estudio como tal no, a pesar de que son de Taiwán y todo, no iban por ese lado, no querían meter ese mensaje. Pero Pero fue mira que una sola persona lo que lo hizo. es increíble porque aquí estoy viendo las imágenes y si tú no me dices que es Winnie Pooh, yo creo que es un alienígena, porque es que no se parece a Winnie Pooh. Exacto, exacto, es demasiado abstracto. Sí, parece más un, sí, un alienígena, una cosa ahí súper abstracta que Winnie Pooh. Sí, pero Oh, eso fue suficiente suficiente para que para se condenar fuera. el catapultar el juego. Pues es Exactamente. que siempre va a estar esa polémica. Yo no sé si Diego recuerda la historia del parche Hot Coffee. Ah, vagamente, vagamente. Eso es Volviendo a GTA, remitir, ¿no? volviendo a remitirnos a Mm, GTA y posteriormente a los ujú, Sims. En GTA los desarrolladores se les ocurrió que era buena idea eh, poner a CJ, que una de las mecánicas del juego era que él podía mm. tener varias novias y uno tenía que tener citas con ellas para subir su, su nivel de Su afinidad estatus, y sí. cuando llegabas al nivel 100 de la cita, él se la llevaba a su casa y pasaba lo que tenía que pasar, que ya es como una característica del GTA, pero Sí. en el San Andreas decidieron ir un poco más allá, ir un poco más allá y lo animaron Sí. y era un minijuego. Era Era la un época, sí. minijuego un minijuego a forma como de broma interna entre los propios desarrolladores, Sí. en donde tocaba seguirle el ritmo y cambiar las poses, es un poco como se podría decir los orígenes de los Quick Time Events, y ya te Claro. podrás imaginar, la cosa El obvio, era súper claro. gráfica la cosa, pero esto era muy interno y, ay, por Mm. una filtración que ocurre en Rockstar Games, el mismo estudio saca a través pues, del internet un parche llamado el parche Hot Coffee que Mm, permitía acceder a, pues, a dicha mecánica y a dicho secreto. El claro. tema es que por esa misma época, Maxis, que es el estudio que hace los Sims, le siguieron un poco como el chiste al GTA con el mismo tema, Ujú, sin saber que el Hot Coffee iba a ser algo de dominio público con el tiempo. claro. Entonces, bien o mal, GTA siempre ha sido un juego con clasificaciones R o clasificaciones PEGI Sí, más 17 y este tipo de cosas, mientras que los Sims, pues es los un Sims, no. juego, son los Sims, o No, sea, si es el juego, no sé qué clasificación tenga, pero estoy seguro que debe ser para todo público y sí. pues que salga una barbaridad de estas. Mm, Ellos casi el juego lo tienen que cancelar distribución por claro. este chiste que era algo interno, Y es que sobre todo, pues, en un juego los tan Sims familiar. tratan de meter cositas así por los Pero es lados, muy como lo sutil, de es muy exacto. ambiguo, es muy ambiguo, No, es y muy ni ambiguo. siquiera es tan sutil, sino que son solapados, más bien. Porque está la cosa del reto de los 100 bebés, que Sí. es ya se imaginará en los Sims. Ya se O sea, imaginará qué hay que hacer. sí, como que te lo colaban con un poco de humor, pero aquí ya era una cosa súper Exacto, gráfica. Y, pues, claro. estamos hablando que los Sims es un juego con visualmente más definido que Grand Theft Auto, Exacto, o por lo menos en y ese con su entonces. censura, su pixelado y todo. Sí, aquí ya no, con el Hot Coffee ya no había censura, ya no había pixelado, no había nada. Sí, Y ellos tuvieron que sacar un parche para ese juego, en una claro, época en la que recién estaba agarrando fuerza el tema de las actualizaciones online para los juegos. les tocó. Les tocó, sí, entonces son casos en los que el easter egg como que se escala muy duro y se sale de Mm, contexto, ¿no? sí, claro, y que no es intencional que llegue hasta ese punto, Sí, hasta pues a que la se final, vuelva dominio público y todo. sí, a la final el easter egg, yo creo que nunca ha sido algo intencionado, porque para mí algo que Mm, define al easter egg es qué es un easter egg y qué no es un easter egg, ¿no? Partiendo un poco de esta línea delgada, para mí el easter egg tiene que ser algo secreto y tiene sí, claro, que referenciar algo. sí, ya Sí, sea entonces, rompiendo cuarta pared, o sea, narrativamente. Por ¿qué ejemplo, es lo que pasa la mayoría de veces? En Dead Space, que es un juego que tiene 1000 easter eggs, pero hay uno
al puro principio que básicamente le cuenta a uno la historia si uno se da cuenta. Y es un spoiler gigantesco por el plot twist que tiene el final de Space, pero Sí. tiene que ver con los nombres de los capítulos. Pero Oh. es vasto o sea, como que le recontextualiza todo, casi que le spoilea el juego entero a uno y lo pusieron ahí al puro principio del juego está, con los nombres de los capítulos uno puede darse cuenta. Vea, pues, ese no me lo Sí, sabía. Mejor dicho, ahora cuando juegue Dead Space, no voy a leer el nombre de los capítulos. mejor no, en el Mejor no. segundo run. Déjenlo para el Sí, segundo sí, sí. run porque puede considerarse un spoiler grande. Y Sí. es que ese finalmente es el objetivo del easter egg, ¿no? Conectar Ujú, con el jugador. Yo creo que, como lo hablábamos por encima hace unos momentos, yo creo que el maestro definitivo del easter egg es Hideo Kojima, ¿no? mm, Y la gala que hace al uso de los mismos y la ruptura de la cuarta pared con la primera entrega Metal Gear Solid, claro, es que es una cosa deleitante, es una cosa sí. deleitante, porque además rompe completamente con la estética del juego, le quita todo el sentido argumentalmente, Él se va por pero está, otro, se va por las ramas y no vuelve prácticamente. es Kojima. Se queda por allá haciendo sus Kojima things y ya. Sí, sí, es Sí. Kojima. Es Kojima. Ah, ¿Cómo olvidar este momento icónico, el de Psycho Mantis cuando te leía la tarjeta de memoria? claro. Cosas que ya no ya no, eso ya no pasa, ese tipo de cosas ya no pasa. Sí, ya no Eso pasan fue y muy que de en la ese era. entonces era una cosa increíble, porque si tú en la tarjeta de memoria tenías guardados más juegos de Konami, entonces Castlevania. Psycho Mantis, Sí. Psycho Mantis, que era un personaje Mm. psíquico, él te decía, para que Estuvo veas mis poderes jugando. psíquicos, voy a Mm. leerte la memoria. Oh, estuviste jugando Castlevania. Oh, estuviste jugando Silent Hill. Y uno es como, no, Sí, ¿cómo lo sabe? Sí, entonces es una forma como a forma easter egg de conectar con el claro. jugador. Hace un rato que tú me preguntabas fuera de Narrativamente es cámara. muy poderoso. Además conecta con la narrativa del juego, Claro, porque te da el refuerzo del poder psíquico que tiene Psycho Mantis, ¿no? Y como claro. que dices: Lo de poner el wow, ese control en el man piso también, para también, que también. vibrara para moverlo. Sí, 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 claro, es sí. O sea, muy siento que propia de era ese algo personaje. era muy avanzado a la época y es algo que actualmente siento que se ha perdido, ¿sabes? Siento que si Esa bien creatividad. todavía existe el easter egg, ya el easter egg que hable directamente con el jugador, siento que ya no es algo tan explícito, o por lo menos deja de ser una sorpresa, ¿no? Y aquí es donde entramos en qué es un easter egg y qué no Ujú. es un easter egg. Sí, porque también en el modelo, en el modelo actual de hacer juegos, tenemos algo que son los trofeos, los logros, todo esto que muchas veces se interponen en el easter egg, porque como que no se resisten la tentación de ponerle un trofeo encima al easter egg. Entonces, uno ya sabe que hay algo ahí y como que ya no es una sorpresa como tal, ya no es un secreto porque uno ya sabe la existencia. Uno tal vez no sepa qué es, pero uno sabe que hay algo que está ahí. No, y Entonces, ¿sabes qué te como pasa que también? conceptualmente cambia. En mi caso personal, que yo soy como, te doy como un desorden mental con platinear juegos, y me encanta Mm. platinear juegos, ya que el easter egg se vuelva obligatorio para platinear el juego. Es que le quita un poco como esa magia y esa mística. Claro. Recientemente Diego me estaba rejugando el Resident Evil Zero Remaster, este que salió Mm, para PlayStation 4, y yo recordaba con mucho cariño el tema de tocar el piano con Rebeca, que mm. era un easter egg. Ahora para platinear el juego te lo obligan a hacer. Hay un Entonces trofeo dedicado le a quitan el tocar el piano secreto. con Rebeca. Entonces deja de ser Mm, como ese caramelito que te claro. da el artista Mm. opcional a hacer algo obligatorio, pues para poder completar el juego Sí, al claro, y 100%, no ¿sabes? debería ser. O sea, un easter egg bien hecho debe Claro, pasar por detrás de eso.
Claro, antiguamente el easter egg estaba por encima del 100% del juego, independientemente, o sea, tú tenías que tener el 100% del juego, Mm, como lo hablábamos con Spiral Dragon o como Crash ujú, Bandicoot, tenías que tener el 100% para poder disfrutar del easter egg. Ahora el easter egg hace parte de ese del 100%. 100%, claro. Y entonces ya no es algo secreto que puede pasar años antes de que alguien lo encuentre. Como, Sí, por o tendría, ejemplo, con Nier Automata hubo uno sí, que se descubrió como 4 años después que sacaron el juego, sí. y era al puro principio, cerca del primer boss, eh, hay un código a lo Konami Code, y lo manda a uno, lo teletransporta a uno al final del juego, al último boss. Y eso nadie lo Wow. descubrió, y eso no estaba en los logros, en los trofeos ni nada. Y eso le da el misticismo, eso le da el sabor al easter egg, porque tardaron 4 años en darse cuenta de que eso existía. Claro, es que tendría que ser así. Yo no sé si tú sabías, pero en Uncharted 3 Mm. hay una parte en donde uno encuentra sobre una mesa un periódico y en el periódico te están relatando los incidentes de The Last of Us. Ah, sí, The ellos se Last of Us interconectan. mm, Mm. y The Last of Us no había salido aún. Sí, lo estaban mandando Estaban, como, te como estaban Batman a v forma de Superman easter en, egg, en Soy Leyenda. tal cual, tal cual, tal cual. Te estaban dando a forma de secreto Sí, que iba a salir un nuevo juego que iba a tratar sobre una especie como de cepa, de unos hongos, ahí los rollo hongos. Resident Evil sin ser Mm, Resident Evil. Te estaban dando un guiño de eso antes de mm. que siquiera el juego fuera anunciado. Sí, Entonces claro. es un easter egg que de pronto tú lo lees por encima y puede pasar desapercibido, como toda esta información de relleno que colocan este tipo de medios, pero que con los años cobra sentido y cobra una razón de ser. Sí, claro. O como en Metal Gear 5. Hay una parte en la que está la transmisión de PT. Y eso fue antecitos de que saliera Oh, PT. O sea, ese no lo conocía, sí, ese sí, no lo sí. conocía, No guapo. sé si te acuerdas en PT, eso es de una de las primeras vueltas que empieza a sonar el radio. Entonces, El radio That que is está en la such a mesita esa. drag. Exacto, sí. Esa, Sí, esa sí, sí, sí. transmisión de radio está en Metal Gear 5. Si no estoy Ah, qué mal, está en guapo. una misión donde. Creo que antes de los niños. Cuando encuentran un hospital hecho nada con gente muerta con lo que estaban experimentando con el virus extraño ese. Eso Ah, es cuando llegas a África. sí, ese es en África, en África. Y Sí, hay una sí, 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 carpa, sí. y hay una carpa eh, escondida en el camino, y ahí está la narración de Piti. Ahí suena. Ya, 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 ya. Mira, mira, mira nomás. Ese no me lo sabía. Ese Mm, está guapo. sí. Tocó Kojima. rejugar Metal Gear Solid 5 para estar muy cerca de haber jugado PT. Sí, para revivir la magia. Para reír la magia de PT. Si para decirlo, lo Mm. jugué desde lejos. Y PT No, es que básicamente es otro ejemplo, porque terminar PT y desbloquear el tráiler de Silent Hill 5 como lo tenían, es easter egg sobre easter egg sobre easter egg para poder progresar. Que todo era secreto tras secreto y cosas rarísimas. sí, además que pensando también un poco en cómo cambian los easter eggs, ¿no? Hace Mm, poco, es que no recuerdo qué juego era. No recuerdo, pero bueno, era uno de los juegos de última generación. Hay una parte en donde eso que tú sabes que es por el camino a la izquierda, pero uno hacia la derecha, ¿no? Y dices, yo ujú, sé que si me voy por el de la derecha encuentro algo. sí. Y me iba por el camino de la derecha y entonces me toca mover unas cajas y de pronto muevo las cajas y me encuentro en la pared un código QR. Yo dije, Ah, ahí está, hay tremendo ujú, secreto, me van a regalar algo. De una escogí el teléfono, sí. puse el QR en la pantalla y lo Mm. escaneé y me enviaba a la página del desarrollador para que comprara el DLC. Ay, no, eso es trampa. No, da Sí, no rabia, recuerdo da rabia sí, eso. no recuerdo qué juego era, no recuerdo, te lo quedé viendo, Sí, sí, sí. sobre qué juego era, pero me pasó, si no fue este año, fue el año pasado y es muy frustrante, ¿sabes? Claro, uno se espera algo, cualquier cosa. No que salgan Sobre todo con como, eso. ¿tú te acuerdas de estos juegos? El desarrollador que hace Inscription, El de las cartas, todo el, sí. todo el proyecto transmedia que habían en torno a los,
a los easter eggs de ese universo que él creó eran una Mm. cosa alucinante, Ah, sí, no, porque eso no lo habían sabía. tú jugabas, por ejemplo, en Inscription, tenías que descubrir el easter egg del easter egg del easter egg que te Mm. generaba una clave, y esa clave es la clave secreta de una caja fuerte de un juego con 10 años de antigüedad del mismo estudio. Y cuando abrías la caja Guau. fuerte, él te generaba un link que te llevaba a una página de internet y te ayudaba a completar otro puzzle de un juego de estos de Mm, navegador online que tenía el mismo estudio. mm. Entonces todo el juego eran solo easter eggs interconectados en ellos y que al día de hoy por hoy siguen apareciendo cosas. Guau, excelente eso. Es que no recuerdo Mm. cómo se llama el estudio, pero básicamente en toda esta narrativa que él creó, Tienen sobre todo todo en juegos de interconectado. PC, no, y era muy transgresor con la ruptura de la Mm, cuarta pared. Él básicamente te obligaba a entrar a la terminal del computador, escribir cosas, borrar mm. directamente carpetas del archivo, borrar DLLs del computador para desbloquear cosas dentro del juego. Ah, eso es Y excelente cómo lo todo hace. eso tenía una razón de ser, un poco como lo de Psycho Mantis a nivel narrativo, ¿sabes? No es como Claro. hacerlo por hacerlo, sino eso de alguna forma te conecta con la propia semiótica de la historia que te están contando. ¿Sabes qué juego es así para que te termines de convencer? ¿Cuál? Doki Doki. Es Me vas a poner a así, bajarlo es hoy mismo. así. Es una joyita de los indie, una muy bella joya. Bueno, para ¿Sabes qué? terminar, yo tengo una pregunta. Cuéntamelo. ¿Cuál es tu easter egg favorito? Difícil porque yo no sé si se le pueda Yo sé, es llamar easter difícil. egg. Yo no sé si a esto se le pueda llamar easter egg, que creería que sí. Mm, y está en Fallout. En Fallout. Está en Fallout, que creo que es otro, ahí para no extenderlo más y terminar. Ujú. Bethesda es el ejemplo perfecto con juegos como Fallout, con Sí, juegos como Skyrim, donde ellos ya saben que el juego muchísimos. está, no, y está tan hecho con costuras y Mm, saben que los jugadores descubren eso, que ya hace parte de la narrativa. claro, Que la gente descubra bugs en los juegos son en los parte que el personaje de la magia atravesó Bethesda. un atravesaste una pared que no tenías que atravesar y Ujú. terminaste en el infinito viendo las notas de desarrollo que no Sí, tenías por qué ver. el Deathloop Eso de ya Bethesda. eso ya hace parte de la narrativa propia de Ujú, ellos. claro. Y yo no sé si tú te sabes si tú conoces la historia del vagón del tren del Fallout 3. No, no la conozco. Bueno, en Fallout 3 hay un tren en el que es Mm, el típico punto de viaje rápido, ¿no? Entonces tú te subes a la cabina del tren y te atraviesa todo el mapa muy como en Half-Life 2. sí. Y ellos tenían problemas con la animación del tren. Por alguna razón no les funcionaba toda la programación para animar el tren desplazándose. Y Bethesda siendo Bethesda. la solución de ellos para animarlo, ¿sabes cuál fue? Mm. Y espero puedas buscar la imagen en Google porque te va a divertir mucho. Ay, ya sé Ellos qué, crearon sí, sí, ya sé cuál es. un Sí, sí, NPC, sí. ellos crearon un Un NPC muñequito que corre chiquitico, rápido. le pusieron el vagón como cabeza y le aceleraron la velocidad como al mil Sí, por sí, sí, ciento. claro. Y entonces, si tú te subes al vagón, lo sientes normal, te da la ilusión de que estás en un vagón de tren sobre sus Claro. rieles y todo el tema, pero si tú logras atravesar el mapa por debajo, logras ver al NPC así todo chiquitico de 30 centímetros Corriendo. corriendo con el vagón gigante de cabeza. Sí, esto Sí. es una curiosidad de programación que yo no sé hasta qué punto se le puede llamar un easter egg o no, porque yo no Mm, sé ver las costuras al juego hasta qué punto sí, cuente o no no. sé, no sé, no sé. Yo creo que, bueno, es que es algo más de cómo está programado el juego, que un secreto que narre algo. Pero sin embargo, es un secreto chistoso. Y Ajá, es jocoso. Siendo Bethesda, es Bethesda siendo Bethesda, es lo que hace que Bethesda sea famoso. Ese tipo Claro, de además que soluciones raras a los errores que le salen. sí, además que ellos como que, por más que trataban de esconder el Deep Room Mm, en Fallout 2 y la gente lo descubrió, en el 3 sí, igual, en el el New Vegas 4, el igual, New Vegas, ya en 766, ya el en el 2. 4 ya en el 4 directamente era: "Encuentren el Deep Room, ya no lo vamos a Ya ocultar más, sé, está ahí, hagan lo encuéntrenlo que ustedes, quieran. hagan lo que quieran, si nosotros ya no vamos a ponerlo más, ya esa pelea la perdimos hace muchos años". Sí, y le sigue ¿Tu easter pasando, egg ¿no? Si no favorito estoy cuál mal, es? pasó con
¿Cómo se llama el con el último Bethesda? Está, 76. no, con esta, sí, es con el pasado. Pero creo que con Starfield también tuvieron problemas con el DevRoom, ¿no? Debe ser, no lo sé. Y Seguramente. honestamente, no, o sea, es que es muy probable, ¿sabes? O sea, Sí, no lo sé, pero tampoco me cabe la menor duda porque yo creo que ya es un distintivo de ellos. sí, ya Y es la para mí en marca ese Bethesda. sentido sí se vuelven easter eggs. Ya cuando algo Claro, por porque ya repetición es, pasa y pasa y pasa, ya y hace ya es más parte a de la cultura propósito. pop. Sí, es Exacto. intencionado. Sí. ¿Y tu easter egg favorito cuál es, Diego? Mi easter egg favorito, Silent Hill 4. Cuando uno, ese es ya más de la mitad del juego, que uno empieza a mirar por el huequito que hay en la pared en la sala, a Sí, mirar a la vecina, a mirar a Eileen. Aileen. Sí, y hay varias oportunidades en el juego en el que Henry puede mirar. Entonces uno de puro chismoso va y mira. Y ella tiene un muñequito de Roy el conejo. Hay un momento en el que uno mira y está el conejo en el fondo, ella no está, y está el conejo, un muñeco ahí puesto en una silla normal. Uno vuelve a mirar y el conejo va a estar mirando directamente a donde está uno. El conejo en algún momento se giró y lo está mirando. Y Y lo casi que con la hacen mirada te dice: "No seas boyerista degenerado". exactamente. Lo hacen de una forma tan creepy, que lo hace sentir a uno. Y Da su miedo, da su sí, miedo no lo de, vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. exacto, su consecuencia a lo que uno está haciendo. Me parece, es algo muy sencillo, pero muy efectivo. Y utilizan mucho la atmósfera del juego, porque Es que eso es lo bonito, que conecta con la narrativa del propio. claro, claro, porque a ese punto del juego en el que pasa ese easter egg, ya el apartamento 302, la habitación 302, a propósito, A propósito. a propósito, ya está teniendo problemas de fantasmas, ya está siendo poseída, ya no se siente Ya un está lugar llena de seguro. velas. Exacto, no está con velas por todo lado. Entonces, uno mira a la habitación de al lado, que es como un lugar seguro, como un lugar donde uno sabe que no pasa nada, solo está la vecina haciendo sus cosas y ya. Y de momento a otro pasa esto, que el conejo se posee también y lo voltea a mirar a uno. Y es como que le arrancan a uno la seguridad que uno tiene en el juego, que es como el Sí, claro. concepto principal del juego, que uno se siente a salvo en un lado y en algún momento le van a quitar Deja de esa ser el sitio seguridad. seguro. Deja de ser tu zona Exactamente. segura. Es esa ansiedad que es la magia de Silent Hill 4. Sí, 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 sí. Sí, Y bueno, excelente. ese es tu easter egg favorito, entonces. Me encanta, sí. Sí, es que es difícil escoger con varios, porque Mm. ahí sacando un poco el lado boyerista y guarrete, no sé si te acuerdas el de Merrill en Metal Gear Solid 1, Ah, sí, claro, obvio, cómo cua olvidarlo. cuando ella estaba disfrazada de soldado y uno tiene que Sí, identificarla, entonces ella se va sí. corriendo al baño a cambiarse, pero si tú logras, llegar Mm. más rápido que ella, bueno, puedes ahí tener cierto deleite visual, ¿no? Sí, Yo creo que otro de los clásicos. de Kojima. Otro de los clásicos de Kojima y además de los easter eggs de todos los tiempos, ¿no? Porque Sí, yo creo claro. que el que no hizo lo de o el que no hizo o intentó hacerlo de Merrill Mm. no jugó Metal Gear Solid. Exacto, pues es una de las cosas grandes de Metal Gear 1. Sí, sí, sí. Y es Mm, que a la final, esto es como lo bonito que nos deja toda la cultura de los easter eggs y es más allá de si es una recompensa dentro del juego o no, es mm, el poder tener una historia que recordar, que es lo que buscan los videojuegos. Aparte mm, de sus gráficos, sus hermosos escenarios, sus diseños de personajes y narrativas increíbles, secretos como estos, ya sean intencionados, no sean intencionados, hayan sido un accidente, sean de conocimiento general o simplemente sean un chismorreo entre la gente, finalmente el objetivo del easter egg es el mismo, tener una historia más, tener otra vía por donde preservar un juego a nivel histórico, tener otro objetivo, otra motivación para volver a iniciar el juego, tener una historia que contar del mismo y
como Silent Hill 3 después de 20 años poder seguir conspirando y chismorreando sobre por qué los hicieron y qué significan. Creo que es lo más bonito que nos dejan los easter eggs al sol de hoy. Claro, uno se pregunta cuántos hay por encontrar. ¿Y cuántos más tendrán que Ujú, salir? ¿Sí? exacto. Ya sea que estemos en una era de declive o no estemos en una era de declive, haya cambiado la forma de entenderlos. El hecho de que un secreto esté ahí y al jugador se le permita rejugar el juego, tener que escudriñar en el último rincón del Claro. juego, o así sea escanear un QR que no te lleva a ninguna parte, el easter egg está ahí para seguir contándonos historias, seguir sorprendiéndonos y seguir dando de qué hablar. Sí, Creo para que crear un lazo con el developer. eso fue todo por el día de hoy, Dieguito. Muchas gracias por este espectacular programa y nos vemos en una próxima oportunidad en Habitación Ujú. 302 con más historias, ensayos y opinión. Sí, próximamente el siguiente. No olviden suscribirse y nos vemos muy pronto por el siguiente. Muy próximamente con algún otro tema. Chao, chao. Chao.